Ya la mayoría me conocéis, además ya me ha presentado Aida, y quiero dar la charla a lo que es mi especialidad que es hematología y hemoterapia. En este sentido, yo sé que la primera diapositiva que os esperáis es la de definir la palabra con una especialidad, y no he sido consciente de lo difícil que es definir la especialidad en una palabra cuando yo se lo pedía a los otros ponentes hasta que lo he intentado por mí misma. Ni que decir tiene que la palabra que yo creo que define mi especialidad es que es la más completa, pero teniendo en cuenta que estos lo han dicho todos los que han pasado por aquí, yo lo que voy a hacer va a ser razonároslo, el motivo para que al final veáis que realmente la mía es la más completa y no la de los demás, y además al final usaré un sinónimo para que no quede todo tan claro. Mirad, lo primero más importante es qué es la hematología. Cuando yo le pregunté a cuando le cuento a mis amigos no médicos que soy hematóloga, la mayoría no tienen ni idea de lo que hago. Entonces les hice una encuesta de qué piensan que hago yo habitualmente en mi trabajo y he hecho un resumen de las dos que más me han impactado. Algunos piensan que los hematólogos somos los que sacamos sangre, es decir, una especialidad de 4 años y 6 años de carrera para sacar analíticas, y estoy un rato intentando decirles que no, que eso no es lo que hacemos. Pero la más fascinante de todas es la que veis aquí. Hubo un colega mío que me dijo que era la que analizaba las manchas de sangre de los vivos. Esto me dejó un poco inquieta, como, no entiendo ese concepto, quiero decir, ¿para qué una persona viva va a dejar la pared manchada de sangre y por qué después yo voy a tener que estudiarlo? Igualmente, esto me sirve para poner a Dexter Morgan, que es realmente una persona que analiza manchas de sangre y además es un enfermo de linfoma de Hodgkin. Para que no lo sepáis, este actor en el año 2010 tuvo un linfoma de Hodgkin y es el prototipo del paciente que vemos nosotros, paciente joven que la mayoría de las veces es potencialmente curable. Bien, ¿qué es la hematología de verdad, desde el punto de vista médico? Pues la hematología es eso, es una medicina interna, es una especialidad muy, muy médica, y yo creo que eso no lo tenéis que dudar. Hematología es una especialidad que tenéis que dudar si os gusta la medicina interna, y somos médicos muy completos. Yo creo que en general el resto de especialidades nos ven como unos médicos muy completos. Esto me sirve para que, esto me pasó cuando yo hablé con Juanmi y le dije que dudaba entre hematología e interna, y le dije que quizá hemato iba más conmigo porque era una interna aplicada. Me dijo que no me equivocara, que hematología no es una interna aplicada, es una interna complicada. Y es verdad, es una interna complicada, la medicina interna del paciente más complejo que existe en el hospital, porque el paciente hematológico es un paciente muy, muy complejo, es un paciente inmunodeprimido por definición, tanto por su propia enfermedad como por los tratamientos que ponemos. Y es una enfermedad muy, muy completa, que hace todo tipo de complicaciones, y complicaciones infecciosas. Hematología tiene mucho de infecciosas, y además las infecciosas posiblemente más complicadas. Aquí veis este mazacote que hay aquí, que es una cosa gigante. Esto no es un gremlin en el pulmón, sino que es una infección fúngica invasora, una infección muy, muy difícil de tratar y que en ocasiones acaba mal. En este sentido, esto es importante que lo sepáis. Nuestros pacientes se ponen malos y se ponen muy, 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 muy malos. Y las guardias, eso hace que sean muy intensas. A veces la gente piensa que hematología es una especialidad tranquila, de paciente crónico, en la que no puede ir con toda la pachorra, con el hospital, con su bata, y no. La mayoría de las veces hay que correr mucho, porque los pacientes se chocan, entran en shock séptico, tienen que ir a la UBI, sangran, etcétera, etcétera. Es decir, es de una intensidad constante y hace que las guardias tengas que estar aquí todo el rato y tengas que saber mucho de todo. Como consecuencia de la anemia hacen bajo gasto y hacen además insuficiencias cardíacas, se infartan. De la quimioterapia, de la sueroterapia que le ponemos para la quimio, muchas veces se llegan a entrar en edema agudo de pulmón, se infectan con cero neutrófilos y precisamente como tienen cero neutrófilos no te avisan. Un poco la gente que tiene la idea del hematólogo es que es solo el médico de laboratorio, y para nada. Es verdad que es una parte que complementa a la especialidad, pero en contra de lo que pensáis, es algo que complementa muchísimo, muchísimo, muchísimo la especialidad. Un paciente llega con pancitopenia a la urgencia y somos nosotros los que le vemos, le historiamos, vemos por dónde va el asunto, le pinchamos la médula, la vemos la médula al microscopio. En este caso, mirad qué mono, esto me acuerdo que lo habéis visto en el MIR, los bastones de Auer que se ven aquí, diagnóstico de leucemia promielocítica, tratamiento por nosotros y complicaciones de dicho tratamiento también lo llevamos nosotros. Y como digo, tiene mucho, mucho de interna, y no todos son enfermedades malignas. También tenemos las anemias, tenemos mucha, mucha patología autoinmune, la enfermedad de injerto contra huésped, una complicación del trasplante de médula ósea. Somos los únicos médicos del hospital que somos capaces de trasplantar un órgano sin abrir al paciente, y además un órgano muy, muy complejo como es todo el sistema hematopoyético y defensivo, que es nuevo. Así que además, muchas veces, si os gusta la medicina interna, vais a poder también ser muy frikis y ser un poquito como House, y muchas veces sí que es lupus. Por ejemplo, nos hemos encontrado veces que nos llaman de la urgencia por anemia, trombopenia, síndrome de Evans, debut de un lupus. Somos un poco internistas. Si os gusta la medicina interna, os va a gustar muchísimo hematología.
Pero no es solo oncología, la hematología, lo digo muchas veces, vemos más cosas, vemos enfermedades de la sangre de otro tipo. Esto que veis aquí es un codo, un hemartros de un niño hemofílico. Vemos las hemofilias y las complicaciones hemorrágicas de estos pacientes. Y además es microscopio, diagnóstico de nuestras propias enfermedades. Y os tiene que gustar mucho, en general, las ciencias básicas. Si vosotros disfrutasteis no solo con la medicina interna, sino que también os gustó mucho durante la carrera la biología molecular, toda la parte de citología, etcétera, etcétera, en hematología también lo vais a disfrutar. ¿Y tenemos más cosas? Pues sí, somos los médicos que más sabemos del sintrón. Pues sí, puede parecer un rollo, pero la realidad es que hoy en día un abuelo no es guay si no está anticoagulado con sintrón, de tal manera que eso es así. Además, al abuelo anticoagulado con sintrón, yo no sé por qué le gusta ir al hematólogo, no le gusta ir al médico de cabecera, no sé si es porque se siente más chic, pero le gusta que nosotros le anticoagulemos con el sintrón. Y sí, también somos los médicos del sintrón, pero sobre todo de los sintrón complicados, de los pacientes con enfermedad tromboembólica hereditaria, es decir, con casos bastante complejos. Y además, es muy importante manejar las ciencias básicas. Aquí veis, por ejemplo, un cariotipo muy importante para identificar enfermedades hematológicas y tipificarlas y diagnosticarlos bien. Y el banco de sangre, esto a priori yo sé que de entrada nos interesa mucho, el banco de sangre, qué rollo, qué harán, qué es eso, el mercado de la sangre. Pues no, no es un mercado. Hacer una buena medicina transfusional es muy importante y forma parte del eje transversal del hospital, que un paciente esté bien transfundido, hacer un banco de sangre acorde con las necesidades que se tiene. Así que la especialidad, en una palabra, creo que ya os ha quedado claro que es la más completa, pero en realidad es una especialidad que es espectacular. Bien, puntos positivos de la especialidad. En este sentido, me hubiese gustado poner una interrogación, como han hecho otros ponentes, porque son puntos positivos para quien lo vea como algo positivo. Yo todos los puntos de aquí los veo positivos, pero entiendo que si no os gustan las médicas, la mayoría lo veáis como un punto negativo. Para mí me gusta esta especialidad, que es variada y completa. No tiene absolutamente nada que ver manejar al paciente oncológico en la planta con todas las complicaciones que ello conlleva a un paciente hemofílico que se ha caído, ha hecho un hemartros, una hemorragia masiva. Además es médico-técnica, yo sé que aquí me vais a matar, ¿no os parece? Evidentemente esto no es digestivo ni es cardio, pero tenemos nuestras técnicas propias y técnicas que hacemos nosotros. Y no me refiero a hacer una biopsia de médula ósea o a hacer una punción de una quimioterapia, me refiero a que tenemos nuestras propias técnicas de laboratorio. Y eso es algo que nadie os va a quitar y que aunque a priori penséis que el laboratorio no os va a gustar, la realidad es que es algo que complementa mucho la especialidad. Y nadie más en el hospital va a saber tanto como vosotros de citología, ni nadie tanto va a saber en el hospital como vosotros de banco de sangre. Y eso son técnicas porque requiere un manejo de un aparataje específico que solo vais a saber vosotros en el hospital. Y además es un reto intelectual, es un reto constante. Los pacientes hacen cosas súper extrañas, las infecciones más complejas, las enfermedades autoinmunes, la enfermedad de injerto contra huésped. Te obliga a estudiar mucho y es un reto intelectual constante porque tienes que estudiar y muchas veces no entiendes muy bien por qué pasan las cosas. Eso a veces llega a ser frustrante, que no saber qué le pasa a tus pacientes, pero es un reto constante el esforzarte por entenderlo. Además ves patología aguda y crónica, y cuando digo aguda y crónica es en todas sus variantes. Es muy crónica porque al paciente trasplantado tú le ves ya para siempre y es un paciente crónico de por vida, una enfermedad autoinmune, le has curado su leucemia, pero le has generado una enfermedad crónica autoinmune que es un nuevo sistema inmunológico, una enfermedad de injerto contra huésped. Pero también es muy aguda porque el paciente, ya os lo digo, se pone malo y muy malo y se choca y sangra y tiene muchas complicaciones muy agudas, de tal manera que muchas veces hay que correr y hay que correr mucho. Un punto positivo de la hematología es que tiene muchas vías de escape. El paciente hematológico, aunque es precioso, muchas veces llega a ser muy intenso y a veces te genera una sensación de tensión interior de la que es difícil salir. Esto, por ejemplo, en onco no pasa. En oncología tú no tienes la vía de escape de manejar otro paciente que no sea el oncológico. Nosotros sí, si en algún momento estás cansado, puedes dedicarte a otra parte de la hemato, ya sea al banco de sangre, a la coagulación, incluso una consulta de anemias. Es decir, no todo es el paciente oncológico y tú puedes escapar. Y además es autosuficiente, porque somos como Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. El paciente hematológico cuando entra por la puerta no le quiere tocar nadie. Y eso es así, eso tiene su parte buena y su parte mala, pero es un paciente que da mucho miedo. De hecho, cuando muchas veces llamas a un especialista y les busca de hemato, lo primero que hace el especialista es echarse a temblar y hacer menudo marrón me van a mandar estos. Y es verdad, eso es una realidad. Pero eso hace que no necesitemos generalmente otros especialistas. Además, si os gustan las infecciosas, esta especialidad la vais a disfrutar muchísimo. Estrongiloides diseminados, infección fúngica invasora, candidiasis hepatoesplénica, todas las infecciones que os podéis imaginar, hasta aquellas que no sepáis que existen, están en hemato. Y además el paciente, la mejor parte de esta especialidad es el paciente y el trato humano que generas con él. Acompañas al paciente en un momento muy crítico de su vida. Esto hace que la relación sea muy estrecha y que el paciente te acabe cogiendo cariño y tú a él de una manera muy especial. A veces lo pasas mal porque desafortunadamente no siempre curamos al paciente y a veces acompañas al paciente en la fase final de su enfermedad, pero esto no necesariamente tiene que ser malo. A mí me parece un honor acompañar al paciente y a su familia en el final de su vida, ¿no?
Como puntos negativos, compleja. Es muy, muy compleja y a veces tienes la sensación de que no llegas a entender del todo tu especialidad. Esto puede ser un poco frustrante para aquellos que os gusta tener todo controlado. A mí a veces me cuesta entenderlo todo y eso me genera un poquito de frustración. Y es inabarcable. 4 años se queda totalmente corto, no tiene absolutamente nada que ver una planta de hematología que ya daría para 4 años per se con el manejo de una hemofilia con un banco de sangre. Es completamente inabarcable. Y además muchas veces aprendes de cero, porque cuando tú entras en la especialidad no tienes, sabes un poco qué es la leucemia, lo que es un linfoma, pero no conoces las complicaciones del trasplante, no conoces la biología molecular y eso también puede ser muy frustrante. Punto negativo, claro, la carga emocional. Como os decía, desafortunadamente hay pacientes que se mueren. Algunos te avisan y otros no. Es decir, algunos en una guardia, estando perfectamente por la mañana, se chocan por la tarde, no salen del shock séptico, no lo coge la UBI y fallece. Y eso es algo con lo que tenéis que aprender a lidiar y a veces te vas a casa mal y lo pasas mal por los pacientes. Es verdad que si sois muy, muy, muy emocionales lo podéis pasar mal en esta especialidad. Y además es una especialidad con poco glamour. Tú puedes decir que eres cardiólogo y queda fenomenal, tu abuela está encantada, si eres cirujano cardíaco ya ni te cuento, pero si eres hematólogo como que no queda muy bien, no es poco sexy. Si lo queréis ligar en las discotecas no seáis hematólogo. Y además tiene pocas salidas en la medicina privada. Es una especialidad cara, la quimioterapia de la hemato es cara, los ingresos son largos, es cara y además son enfermedades generalmente, afortunadamente poco frecuentes, de tal manera que la medicina privada no nos quiere mucho, eso es una realidad. Y como puntos negativos lo he puesto entre interrogaciones, el porcentaje del laboratorio. Si sois una persona que tenéis claro que el laboratorio os da alergia, os da un repelús que te mueres, pues a lo mejor no es vuestra primera opción. Hemato hoy en día es verdad que está mejor que hace unos años que tenía poca salida laboral. Yo, todos los residentes que han salido de mi hospital han acabado trabajando y no conozco ninguno en paro. Es verdad que posiblemente hoy en día donde más salidas hay es en un banco de sangre o en un laboratorio, pero yo creo lo que decía Marco, que si más o menos te vas moviendo y tu sueño es dedicarte al trasplante, trabajando mucho, evidentemente no cuando salgas inmediatamente, pero sí más adelante podrás dedicarte a ello. La residencia y las rotaciones. Bien, yo creo que esto es parecido a todas las especialidades médicas en general. El primer año nos lo pasamos prácticamente entero en medicina interna y la otra especialidad que más se parece a nosotros, que es infecciosas. Rotas por todo tipo, generalmente hospitales que no tienen la interna muy desarrollada, no pasa nada, os forman en otras especialidades afines como nefro, cardio, está un poquito igual. Y luego las rotaciones no están divididas por años, es decir, no uno rota de R2 en determinada cosa, R3 de determinada cosa, sino que va variando, de tal manera que generalmente estás 11 meses en la planta de hospitalización, algunos rotamos de R2, otros de R3, otros de R4, esto va variando. Importante la rotación en consultas externas y que preguntéis si el residente tiene consulta propia, porque esto es muy importante, cuando antes os despeguéis de papá y mamá, mucho mejor y más vais a aprender. Rotación también, unos 5 meses en medicina transfusional e inmunohematología, muy importante y que muchas veces implica la salida del hematólogo a un banco de sangre. Rotación por hemostasia y trombosis, muy bonita, el manejo del paciente hemofílico. Es espectacular ver cómo un niño hoy en día, una enfermedad como la hemofilia, que antes provocaba la muerte prácticamente en la infancia, hoy en día llegan a personas adultas completamente funcionales y cómo ellos solos han aprendido a pincharse los factores y ser personas completamente normales. Y bueno, el laboratorio son 13 meses, eso es así, de tal manera que si os da alergia a lo mejor no es esta especialidad. Aunque ya de entrada os digo que esta duda es muy frecuente, el laboratorio de hemato luego nos suele gustar, porque es un laboratorio que está centrado en el paciente, un paciente que tú a priori conoces, que has visto en las guardias y que además te complementa mucho y te hace entender precisamente mucho mejor todas estas complicaciones que hacen nuestros pacientes, que a veces, como decía, no se entienden bien. Y luego la rotación externa, que suelen ser 3 meses. Fundamento para elegir hospital. Pues de nuevo, no hay un hospital perfecto para hacer hemato, pero yo creo que algo muy, muy importante para hacer hemato es que hematología es una especialidad que se tiene que hacer en un hospital grande. Grande, ande o no ande. Hasta el punto que voy a ser muy sincera con vosotros. Si dudáis entre hematología y otra especialidad y no os da para hacer hematología en un hospital grande, yo haría otra especialidad antes, porque hematología es una especialidad puntera, es decir, hematología es una especialidad que utiliza una tecnología brutal, de tal manera que si no es un hospital grande os podéis quedar un poquito cojos. Si tenéis claro que queréis hacer hemato y solo os quedan hospitales pequeños, adelante, conozco resis de hemato en hospitales pequeños muy contentos y que luego generalmente salen bien formados, pero a priori si podéis elegir entre un hospital grande y otra especialidad, yo cogería otra especialidad si nos da para el hospital grande. Fundamentos también para elegir hospital. ¿Cuál es el papel del residente y cuál es la responsabilidad que tiene el residente con estos pacientes? Y si va aprendiendo de manera gradual, es decir, si os sueltan de entrada en una planta de hemato y el adjunto desaparece, porque entonces no es un buen hospital con un paciente absolutamente tan complejo. Además, otros años se ha dicho que no es fundamental el trasplante.
Para mí lo era, y como tal lo he puesto en esta diapositiva. El trasplante es una herramienta exclusiva del hematólogo que nos permite curar las enfermedades hematológicas, pero es muy complicado. Es muy complicado trasplantar un nuevo sistema hematopoyético a una persona, de tal manera que si tú lo ves en un hospital, ves el trasplante alogénico en tu hospital, ves las complicaciones que hacen y todo lo ves diariamente en las guardias, es mucho más fácil que te formes en un hospital con trasplante que rotar 3 meses, que cuando tienes que irte los 3 meses ya se te ha olvidado todo y no te ha dado tiempo a nada. Es decir, fundamental que tenga trasplante alogénico. Si tiene trasplante alogénico, preguntad las variantes de trasplante. No es lo mismo un trasplante de donante emparentado que un donante no emparentado, que un sangre de cordón y un haploidéntico. Si tienen las 4 opciones de trasplante, que son radicalmente diferentes, muchísimo mejor. Y además dividido en secciones. Esto es importante sobre todo en las consultas, que tengan consultas monográficas, porque estamos todo el rato hablando de lo mismo. La patología dividida en secciones, aunque a priori no es algo que os guste como estudiantes, para el paciente es mejor y para vuestra formación también, porque si estáis 3 meses en la rotación de anemias viendo solo anemias o 3 meses viendo lo mismo todo el rato, se te va a quedar mucho mejor que si vas variando cada día una cosa. Y fundamental, guardias de especialidad, por favor, huid de aquel hospital de hematología que no se hagan guardias de especialidad, por lo que estamos diciendo todo el rato. El paciente se pone muy malo, complicaciones difíciles de manejar y son cosas que tenéis que aprender, porque si no aprendéis a hacerlo de residente, de adjuntos, vais a ver muy vendidos. Y que se libren las guardias. Os parecerá un poco raro, pero en hematología en muchos hospitales no se libran las guardias, lo cual no tiene ningún sentido. Primero, por la intensidad del paciente y segundo, porque no te aporta nada quedarte al día siguiente. Esto no es una quirúrgica. Si te pierdes algo, te lo cuentan al día siguiente, te enseñan un par de fotos y estás exactamente igual. Además, que haya buena simetría entre las diferentes áreas de la hemato, que el laboratorio se lleve bien contigo, que la parte de hemostasia se complemente también con el resto, porque si todo está disgregado y no se llevan bien entre ellos, no te va a aportar tampoco nada. Que aporten bien, que buena docencia, que te permitan ir a cursos, a congresos, a sesiones, porque esto es muy importante. Que os dejen rotar fuera, fundamental, porque si ves cómo trabajan otros, posiblemente lo harás tú mejor en el futuro. Y que el ambiente de trabajo sea bueno. Esto yo creo que es clave porque ir a trabajar a un sitio donde estás contento no tiene nada que ver. Ranking nacional. Aquí os he puesto cómo se cogió hematología en el último año. Y después me voy a mojar, pero cuando no me enfoque YouTube. Así que si luego queréis, después en las microreuniones, os cuento un poco lo que pienso de cada uno, que este ranking se aleja mucho de la realidad a cómo yo cogería a día de hoy. Eso es así. Últimamente hematología se está poniendo de moda y se está empezando a coger en hospitales grandes con números muy bajitos. Por ejemplo, mirad, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón lo cogió el número 2 y se acabó con un 514. Y quiero reseñar, por ejemplo, la FE de Valencia, 416 a 496. Se acabó la FE de Valencia antes de un 500. Igualmente, que esto nos agobie, que se esté poniendo de moda, no implica que la gente seamos todos unos frikis de la hemato. Hay mucho rango. De hecho, mirad, la última plaza del año pasado se cogió con un 4.790. Si queréis ser hematólogos, un rango súper asequible. ¿Y qué ciudades a nivel español son buenas para hacer hematología? Bueno, hay un montón. Yo por aquí os he puesto estrellitas. En rojo están aquellas ciudades que típicamente son más punteras para la hemato y que son clásicamente hematológicas. Salamanca, Hospital Universitario de Salamanca, centro de referencia internacional de hematología. Hacen todo tipo de trasplantes. Muy buen centro, puntero en España, sin duda. Muy buen sitio. En Madrid, hospitales grandes, La Paz, Gregorio Marañón, el 12 de octubre, el Puerta de Hierro, el Clínico San Carlos, muy buenos centros para hacer hematología, sin duda. Hay unos que son más punteros en una cosa o en otro, por ejemplo, Gregorio Marañón, muy puntero en todo tipo de trasplantes. La Paz, somos centro de referencia de coagulopatías. El 12 de octubre, pionero en el diagnóstico, biología molecular y en el mieloma. Aquí podéis elegir un poquito lo que más os guste de cada centro e ir a por ello. Barcelona, sin duda, el Clínic de Barcelona, puntero en trasplante, muy buen centro, igual que Valdebrón, incluso en el Hospital del Mar en el laboratorio. Valencia, la FE de Valencia, centro excepcional para hacer hematología, súper completo y pionero a nivel internacional. Otros centros muy buenos para formarse en hematología en el resto de España, pues yo creo que hay que reseñar el Virgen del Rocío de Sevilla, el Reina Sofía de Córdoba, centro con una tradición hematológica bestial, los residentes súper contentos, todo tipo de trasplantes, muy buen sitio. Murcia, muy buen sitio para hacer hematología, tanto el Morales Meseguer como la Resaca, muy buen hospital. Por supuesto, la Clínica Universitaria de Navarra y en el norte el Marqués de Valdecilla, clásico hematológico por definición. Y bueno, lo más importante, que elijáis aquello que os guste y sobre todo que os rodeéis de buenas personas. Aquí os enseño a lo que somos nuestros QR. Yo tuve mucha suerte equivocándome porque luego di con las mejores personas con las que me podía encontrar. Ahora empieza lo mejor, chicos. Hemato mola para los que queráis cogerlo y bueno, muchísimas gracias.